Dios le bendiga, gracias por estar, gracias a nuestros amigos de Facebook que nos acompañan domingo a domingo, gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network que nos acompañan también domingo a domingo y a través de la palabra nos permiten entrar a su casa, que el Señor le bendiga. Y la misma palabra, promesa que el Señor tiene aquí para nosotros, para Maranata, también lo tiene para su vida. Así que disfrute de la presencia del Señor. Diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de darle a Dios el primer lugar, no solo en nuestra vida, sino también en nuestra casa. Si Dios bendice a aquel que se entrega a Él, imagínese la casa que se entrega a Él, cómo no será bendecida. Si uno es bendecido cuando uno acepta al Señor en su corazón y permite que Dios entre en su corazón, imagínese cuando la casa deja que el Señor entre en medio de la casa y el Señor tome el control y haga lo que crea necesario. Esta es la historia de un hombre que está en Samuel, 2 Samuel capítulo 6. La historia de un hombre que permitió, que dejó que Dios entrara a su casa. No por obligación, ni por compromiso, ni por presión, pero sí permitió que el arca del Señor entrara a su casa. El arca es la presencia de Dios. Y ese hombre fue transformado, él confió que el arca estaba en su casa y que el Señor iba a hacer algo, pero le dio el lugar necesario. Aprendió a darle el lugar correcto a Dios en su casa. No lo puso en un rinconcito, no lo puso allí como una estatua o como una Biblia ahí abierta en la mesita de luz, sino que le dio la importancia que Dios se merecía y la casa fue llena de su gloria. Este hombre se llama Obed-Edom. Yo creo que ya lo conocemos. Y pasó de ser una persona desconocida a ser un hombre lleno de bendición de Dios y referente en su época. ¿Cuál fue su obra? Aceptar a Dios en su casa, que Dios entrara a su casa. Y con eso alcanzó para que su vida y toda su familia sea transformada de una forma que ninguna persona lo puede hacer. Solamente Dios, cuando le damos ese lugar importante, Él puede transformar la casa. De ahí la importancia, ¿no? Y voy a repetir muchas veces la palabra importante o importancia. De ahí la importancia de dejar que Dios entre en la casa en todas las áreas. Cuando uno dice entrar en la casa, no es que el Señor pide permiso y queda allí sentado, no, sino que poner delante de Él todas las cosas, absolutamente todas las cosas, de lo más crítico y complejo hasta lo más simple y más sencillo. Esto fue lo que hizo Obed-Edom. Y ahí en Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Verso 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. ¿Y qué? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Verso 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, de la presencia de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Amén y amén. La historia, para ponerlo en contexto, es: David había recuperado el arca de los filisteos que la tenían y la traía a su ciudad. Y cuando venía en camino, algo pasó que los bueyes tropezaron y uno de los soldados de David intentó sujetar el arca. El Señor se enojó y dio muerte a ese varón. Y David dijo: ¿cómo voy a llevar yo el arca del Señor a mi casa? Y se entristeció por eso que había pasado. Y se llenó de miedo por lo que había pasado. Y dijo: vamos a otro lugar. Ni por suerte, ni por casualidad, fueron a la casa de Obed-Edom. Y en esa historia
Yo saqué 4 virtudes de la presencia de Dios. 4 virtudes de la presencia de Dios. Cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom, ¿qué es lo que pasó? Estuvo 3 meses el arca, o sea, la presencia de Dios en la casa de este varón. 3 meses estuvo y fue bendecido él y toda su casa. La primera virtud. Las 4 virtudes de cuando usted permite que Dios entre a su casa, no a su corazón, porque en su corazón ya está, a su casa. La primera, Dios bendice. Verso número 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Habiendo tenido la experiencia de Usa, que fue el que llevó la mano para que el arca no cayera, Obed-Edom podía haberse negado a llevar el arca de su casa. ¿Cómo si es un Dios tan malo, tan violento? ¿Cómo lo voy a llevar? Pero ¿sabe qué? No fue presionado. No fue el miedo que le impidió llevar el arca. Él aceptó el arca de Dios. Él aceptó la presencia. Abrió las puertas de su casa y permitió que la presencia del Señor entrara en ese lugar. Y yo me imaginaba, porque dice la Escritura, que el arca bendijo la casa de Obed-Edom y toda su casa, todo lo que tenía, toda su familia. Y yo me imaginaba cuando leía esto, decía, cuando Obed-Edom permitió que el arca entrara en su casa, él buscó el mejor lugar para poner la presencia de Dios. Él puso la presencia de Dios en el centro de la casa. No la puso arriba de la mesita de luz, como a veces uno va y dice, no, pero aquel siempre tiene la Biblia abierta en la mesa de luz. No significa conversión. Como gente dice, no, ahora mi hijo está apartado ahí, pero fue bautizado. No significa salvación. Fue bautizado, pero ahora está en el mundo, bueno, se dedicó a la adicción, está en la droga, pero fue bautizado. No significa salvación. El tener la presencia del Señor y dejarla en un rincón toda la semana, después agarrarla el domingo para traerla aquí, no es bendecir a Dios, no es salvación, no es buscar al Señor. Pues justamente al contrario fue lo que hizo Obed-Edom. Cuando la presencia del Señor, cuando el arca del Señor entró a su casa, él preparó lo mejor que tenía y la puso en medio. Yo podía imaginarme si el Señor bendijo la casa y todo lo que él tenía, es porque le dio el lugar de importancia en la casa a la presencia de Dios. No lo puso en un rincón olvidado, no lo dejó allí para tomarlo cuando le fuera mal, sino que él bendijo, él recibió la bendición porque había permitido que la presencia tomara el control de toda la casa, de toda la familia. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que Dios bendice cuando llevamos su presencia a la familia. Cuando llevamos la presencia a los hijos, cuando llevamos la presencia al matrimonio, cuando llevamos la presencia de Dios a todo lo que vamos a hacer. Y la casa es bendecida cuando pone todas sus cosas delante de Dios. La bendición del Señor, permitir que Dios entre a casa, no significa decir, te acepto dentro de mi casa, sino que darle todas las áreas de nuestra vida. Cuando usted se levanta, ponga el día delante del Señor y pida la bendición de Dios. Cuando usted ore por sus hijos, póngalo delante del Señor y entréguele la vida de sus hijos al Señor. Cuando usted va a hacer algo, planifique primero con el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Sino darle el lugar a Dios, poner al Señor en la parte más importante de la casa. Todo lo que vaya a hacer, consulte con Dios. Entonces le estará dando el mejor lugar a Dios. Cuando usted planifique su futuro, incluya al Espíritu Santo y diga, Espíritu Santo, hagamos juntos el futuro. Planifiquemos cómo va a ser el día de hoy. Pongo mi vida delante de tu altar. Cuando usted se levanta, lo primero que hace, antes de tomar el mate, entréguele su día al Señor. Y va a ver cómo Dios toma el control de todo. Antes de que sus hijos salgan a la calle, usted ore por sus hijos, bendiga la vida de sus hijos. Eso es dejar que Dios tome el control de todo. Es ponerlo al Señor en el centro y saber que Él tiene el control de absolutamente todas las cosas. Imagínese y revise si su casa está llena de la presencia de Dios. Imagínese y revise si en su casa usted le ha dado la importancia que el Señor se merece. Porque Obed-Edom lo puso al Señor donde el Señor se merecía. Todo lo que hacía este varón era la consulta con Dios. Él no hacía nada sin antes preguntarle al Señor, Señor, haré esto. Usted no es necesario hacer rituales mega archi espirituales para tener la presencia de Dios, para involucrar a Dios en todas las áreas.
No es necesario que usted viva de rodillas para permitir que el Señor entre a la casa. Solamente imagínese lo que le digo y piense si esto es así. Cuando usted ora por sus alimentos antes de participar de ellos, usted le está dando la importancia que el Señor se merece. Cuando usted ora por sus hijos y los bendice, usted le está dando la importancia que el Señor se merece. Cuando usted se levanta a la mañana y dice, gracias a Dios por un nuevo día, está delante de tu altar, se echa tu voluntad, usted está incluyendo al Señor en su casa. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Él bendice. Él va a hacer su voluntad. Si usted le da libertad a que Dios tome el control de su familia, Dios va a bendecir y va a tomar el control. Esto es lo que hacía Obed-Edom. Yo sin duda creo, y así me imaginaba y así parafraseaba un poco y decía, sin duda Obed-Edom tomó esta determinación. Y dijo, antes de dar siquiera un paso fuera de mi casa, voy a invitar al Señor que camine conmigo. Esta es la forma que tenemos de dejar que Dios entre a nuestra casa. Este es el método que nosotros tenemos de permitir que el Señor obre en la casa, de darle el mejor lugar, de no hacer absolutamente nada sin antes ir al consejo de Dios. Hoy tenemos su palabra, pero también tenemos la oración, también tenemos la búsqueda, también tenemos nuestro momento de intimidad con el Señor. Para que Dios bendiga la casa, usted permita que Él entre. Permite que Él entre. Y usted va a ver cómo la bendición de Dios está. ¿A cuánto se le dificulta? Ojalá que nadie me diga amén, pero ¿a cuánto se le dificulta antes de comer, por más hambre que tenga, en dar la bendición, en pedir la bendición de Dios? Nosotros hacemos algo bien particular en casa. Cuando almorzamos, pedimos la bendición de Dios sobre los alimentos. Y cuando vamos a cenar, aunque sea el mismo alimento, pedimos la bendición de Dios sobre los alimentos. Eso es de alguna forma dejar que el Señor entre en la casa. Ah, pero yo no lo voy a hacer porque eso nunca lo hice. Pues aprenda y empiece a hacerlo. Y va a ver cómo Dios bendice. Y Dios multiplica y Dios provee. La forma de proveer no es esperando en el hombre, sino esperando lo que viene de arriba, que es el maná del cielo. Y ahí viene la bendición de Dios. Pero usted tiene que permitir que Dios tome el control de absolutamente todas las cosas. La presencia de Dios en la casa bendice. La presencia de Dios en la casa derrama bendición hasta que sobreabunde. La casa cuyo dueño es el Señor no cae en tiempos críticos, se fortalece en los tiempos difíciles. Pide el permiso para el Señor para obrar según su voluntad, no la suya, sino la de Él. La casa que permite que Dios esté no cae, queridos, porque está firme en la roca. La casa donde el Señor entra y usted le da el primer lugar. Entonces el Señor es el que se encarga de bendecir la casa. Y esto me trae el segundo punto, número 2. La presencia de Dios en la casa es notoria. Verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? De la suerte, de su esfuerzo, de su trabajo. No, a causa del arca de Dios, a causa de la presencia de Dios. Alguien fue corriendo a decirle a David, David, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Mire, yo soy medio, digamos, entonces me meto en la historia. Yo era uno de los que corría con ese hombre. Loquito, desesperado para avisar que la casa había sido bendecida por aquello que David no quiso llevar a la suya. Y cuando llegué allí, cuando le fui a decir a David, este hombre se me adelantó y le dijo con tanta alegría, David, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene y toda la familia. Y no lo ha bendecido porque se ha esforzado por su tarea, por su inteligencia. Lo ha bendecido porque el arca de Dios está allá. La presencia de Dios está allá. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando el arca, la presencia de Dios está en la casa es notoria. Y Dios se encarga de hacer saber al resto de la población que su presencia está en ese lugar. Que la presencia de Dios está llenando la casa. Está levantando al caído, está sanando al enfermo. Está dando la provisión. Querido, es imposible no tener la presencia de Dios en nuestra casa y que la gente no lo vea. La gente sabe, porque cuando permitimos que Dios entre a nuestra vida y entre a la casa y le damos el lugar de importancia, somos testimonio de algo diferente, de algo distinto. Es notorio, Dios mismo se encarga de decir, estos son mis hijos, a estos yo los tengo como míos.
Mire, nunca le ha pasado a alguien que ha entrado a su casa, a nosotros nos ha pasado muchas veces. He dicho, qué diferente que es acá, qué lindo que es estar acá. Cuando usted se reúne con alguna persona, nunca le han dicho, qué lindo es hablar contigo. No por su facilidad de palabra, no por su simpatía, no por su alegría, sino porque la presencia de Dios está en su vida. Y ellos no lo saben, pero Dios se encarga de darse a conocer. No es necesario que usted diga, yo soy así porque Dios está conmigo. No, no, Dios mismo dice, usted es diferente. Usted es un nuevo testimonio, tiene una nueva vida y Dios se encarga de hacerlo notorio a los demás. Muchas personas que han pasado por casa han dicho, aquí hay algo diferente. Y esto no es para alardear de nada. Esto es simplemente para glorificar el nombre del Señor. Y no lo hacemos nosotros. No le preguntamos a nadie si hay algo diferente en mí. No, el Señor mismo se encarga de hacer saber quiénes son sus hijos y quiénes no lo son. Eso es lo que dijeron a David. David, qué cosa más hermosa, no sabe lo que pasó en la casa de Obed-edom. ¿Qué pasó? Dios bendijo la casa. Dios bendijo la familia. La gente se daba cuenta que aquello que habían rechazado estaba bendiciendo en otro lugar porque de aquel lugar había permitido y le había dado el control de su casa a Dios. Y él tenía todo el gobierno. Y ya no tenía que pensar qué iba a comer mañana, no tenía que pensar qué me voy a enfrentar mañana, solamente decía, Señor, gracias. Porque cuando todo el mundo corre de acá para allá desesperado, yo tengo paz en mi corazón porque tú estás conmigo. Porque tu presencia me bendice. Y ahí en paz me acuesto y así duermo porque tú me sustentas. Y así decía, tal vez, digo yo. Y así diría, bueno, yo me acosté y dormí y me levanté porque el Señor me sustentaba. No hay cosa más hermosa que darle el control de nuestra familia a Dios y decirle, Señor, yo ya no puedo con mis hijos. Yo ya no puedo sacarlos de la adicción, yo no puedo hacer que se encaminen, no puedo. Yo te los entrego a ti, Dios, hágase tu voluntad. Y deje que Dios trabaje. Abro paréntesis. A veces la tarea del Señor duele, pero sabe que es perfecta. Y ahí cierro paréntesis. No importa por lo que puede estar pasando, no vea los resultados de inmediato. Usted siga confiando, porque si le ha dado la entrada a Dios a su casa, permita que Él trabaje. Permita que Él obre. Toda la familia de Obed-edom fue bendecida. Toda la casa de Obed-edom fue bendecida. Y esto implica cuando el Señor se encarga de hacer notorio a los demás que la presencia está en usted ya camina, obra y habla de una manera diferente. Usted ya no, por cuando le pasa algo malo, usted ya no insulta. Usted dice gloria a Dios por todas las cosas. Usted ya no se enoja, usted da gloria a Dios. Usted ya no explota en su carácter, usted dice, Señor, confío en ti. Usted se pone colorado, yo cuando se enoja se pone colorado. Y cuando iba a explotar y decir una barbaridad, usted dice, gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Ah, nadie me dice amén. Los apretamos, Señor. Qué lindo es saber que cuando Dios tiene el control de toda la casa. Qué lindo es saber cuando usted está parado en su casa y la gente viene y dice, yo quiero tener lo que tú tenés. Vos decime qué es lo que está pasando en tu casa, como le decía, como contó mi esposa, en qué andará el pastor que está haciendo tal cosa. ¿Sabe que en qué ando yo? En la presencia de Dios. Buscando a Dios y pagando el precio todos los días, querido. Dios se encarga de bendecir. Dios se encarga de hacerse notorio en nuestra vida. Dios se encarga de hacer lo que tenga que hacer porque nosotros decidimos hace mucho tiempo decirle, Señor, esto es tuyo, no es nuestro. Nuestros hijos no son nuestros, tampoco son tus nietos, son tus hijos y a ti te los entrego. Y eso es lo que hace el Señor. Él se encarga de manifestar su gloria y la gente lo ve, la gente lo sabe. Y usted no tiene la necesidad de andar diciendo por ahí que tiene el poder en su mano, que es esto y aquello y lo otro, y que el poder fluye. No, querido, usted sea mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Un corazón simple, es que Dios bendice. Cuando no hay arrogancia, cuando no hay soberbia, hay solamente humildad, Dios se encarga de exaltarlo. Y punto. Porque Dios resiste al soberbio. Lo mira de lejos así como querían decir. Pero el humilde lo abraza. Al humilde lo bendice. Él mismo se encarga de hacerse ver que su presencia está en el corazón humilde. Y Dios obra con poder.
Y las cosas son transformadas. Y esto me da pie para el punto número 3. Dios respalda y se da a conocer cuando la casa lo busca. ¿Cómo estaba su casa antes de conocer a Dios? No me diga, no quiero saberlo, porque la mía está desordenada. ¿Y cómo está ahora? Un poco más ordenada. Vamos camino a eso y Dios está bendiciendo. Hay cambio día por día. Todos los días algo está cambiando y Dios está bendiciendo. Y esto no solamente es notorio, sino que me trae al punto número 3. La presencia de Dios contagia. La presencia de Dios en su vida, en su casa, contagia a los demás. Entonces David fue, cuando se enteró que Jehová había bendecido a Obed-Edom, entonces David fue y llevó con alegría a aquel que tenía miedo y a aquel que se había entristecido, llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. David supo que Dios había bendecido la casa de aquel y fue en busca de lo mismo. El mismo David que se entristeció y se enojó porque Dios mató a uno de sus soldados por hacerle un favor a Dios, atrevido e insolente. El mismo David que dijo, ¿cómo voy a llevar yo la presencia, el arca, a la ciudad de David? Si miren lo que pasó. No, a casa no va, va a la casa de Obed-Edom. Aquel que tenía su corazón entristecido, aquel que tenía su corazón medio enojado, aprendió que Dios estaba bendiciendo la otra casa y con alegría fue a buscar el arca de Dios. Ya no había enojos. Él dijo, si está bendiciendo allá, yo quiero mi porción. Y fue corriendo allá y levantó el arca y se la trajo para su casa. Y allí, con alegría, entraron juntos a la ciudad de David. Es que cuando la presencia de Dios está en nosotros, eso contagia. Las personas quieren tener su plenitud y vivir su plenitud. Solamente digan, no, mi plenitud es mía, busca la tuya. Es que las personas quieren lo bueno cuando ven lo bueno en otro. Muchos les llaman envidia. Yo les llamo oportunidad de dar a conocer a Cristo para que reciban su propia plenitud, para que reciban su porción, para que vayan por su arca, por la presencia de Dios, busquen al Señor y encuentren su plenitud. Encuentre que Dios suplirá sus necesidades. Muchas personas van a querer lo que usted tiene y no se lo podemos dar porque es nuestro. Lo que ellos necesitan, Dios ya lo tiene. Lo que tenemos que hacer es que enseñarles a buscar su porción por ellos mismos. Y así como Jesús, Dios nos ha bendecido de una forma poderosa, también va a bendecir a aquellos que usted le diga, quiero que vaya por tu plenitud y te voy a dar a conocer quién es aquel que te puede dar esa plenitud. Te voy a presentar un amigo que se llama Jesús y su apellido es de Nazaret y él te va a bendecir de la misma manera que me ha bendecido a mí. Es que la presencia de Dios en nosotros contagia a los demás, querido. Y usted puede marcar diferencia en su familia, en su casa, en su trabajo, en el negocio, en el comercio, en donde se mueva, puede marcar diferencia. Porque muchos van a querer vivir como usted vive. Mire, yo no sé si todo el barrio allá apoya la cabeza en su almohada, y no en la suya, sino en la de ellos, y duerme tranquilo. Nosotros lo hacemos y dormimos tranquilos. Hay personas que necesitan la presencia de Dios y la ven en nosotros y no saben lo que es. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Dar a conocer esa plenitud. Dar a conocer que la presencia de Dios abarca y bendice a todo aquel que le busque. Enseñar que cuando quiere plenitud, pague su precio y busque al Señor. Deje el vicio, deje la vida del mundo, deje el pecado y venga el Señor. Y ahí va a haber una vida diferente, ahí va a vivir una vida diferente. Es que la presencia de Dios contagia. Mire, a muchas personas, y esto lo digo para la gloria de Dios, le gusta hablar con mi esposa. Bueno, a algunos les gusta hablar conmigo también. Pero mucho más les gusta hablar con mi esposa. Porque incluso donde ella trabajaba, le dicen, ay, Kelia, usted tiene algo tan distinto. Bueno, hablan más o menos así. Usted tiene algo... Bueno, no hablan así, pero hablan... Usted tiene algo diferente, Kelia, le dicen. Usted tiene algo distinto. Bueno, ella podría haber dicho, sí, es mi carácter, es mi fama, es mi coso, vaya a saber qué. Pero siempre dijo lo mismo. Es la presencia de Dios en mi vida. ¿Quién se lo dijo a las señoras? Nadie.
¿Quién le llevó el chisme? No, nadie. Dios mismo se da a conocer y contagia lo que ella tiene, los otros lo quieren. ¿Está ahí? Lo que usted tiene, los otros lo quieren. Y usted no hizo esfuerzo, lo único que hizo es, Señor, te acepto como mi Dios y mi Salvador en mi corazón. Punto. Y después esfuércese para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y usted va a ver cómo las personas lo van a rodear. Mire, allá en el barrio, hace muchos años, a mí me conocían como, bueno, en otra palabra, pero como el policía. Nunca fui policía. Ni nada que se le parezca. Pero cosas así, cosas así, cosas. Así, pum, siempre así, como que enojado, como si aquel está caído en la cuneta, dejarlo, pues es su problema. Mi esposa iba y lo levantaba. Yo decía, no, déjalo, si está ahí porque quiere. Dios ha hecho algo tan poderoso y ha trabajado de tal forma que las personas hasta me dirigen la palabra. Dios mismo se encargó de romper estructuras. No hice esfuerzo ninguno. Lo único que hice es hacer mi oración de fe. Y acepté a Jesús en mi corazón. Y dejé que Él trabajara conforme a su voluntad. Pagamos el precio. Nos costó muchísimo. Pero Dios se encargó de transformar nuestra vida. Y hacer notoria su presencia en nosotros. Y que nosotros, con lo que tenemos de parte de Dios, podamos contagiar a otros. Y usted dice, pastor, ¿y cómo lo hiciste? No tengo idea. Yo lo único que hice es acepté la presencia de Dios en mi vida. Y la puse en mi casa. Y Dios se encargó del resto. En determinado momento, allá por el 29 de agosto del 2005, vino el llamado. Dijimos, Señor, ¿yo qué culpa tengo? No tengo nada que ver. Y así mismo el Señor nos llamó y nos puso a andar ahí, en ese camino. Y dijimos, bueno, vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y empezamos a hacerlo. Y aún nos falta mucho todavía. Así como para cambiar nos falta demasiado, también nos falta mucho para obrar, para servir. Pero todo esto parte de la base que dijimos, Señor, nuestra vida ya no es nuestra. Nuestro matrimonio no es nuestro. Nuestros hijos ya no son nuestros. Nuestros nietos mucho menos nuestros. Todo es tuyo. Y a partir de ese día dijimos, Señor, hágase tu voluntad. Si nos pusiste en este baile, sin duda nos vas a enseñar a dar los pasos correctos. Hicimos eso, queridos. Y eso, donde usted está, contagia a otros. Porque, piensen esto, la gente vive enloquecida de arriba para abajo, de acá para allá, viendo cómo hace para mañana, qué es lo que va a hacer, qué es su trabajo, qué va a comer, cómo va a vivir. Y se desesperan por tener su último iPhone. Y nosotros estamos confiando en el Señor. Que aunque tengamos un Nokia C17, el chiquito aquel de la cabezudo, no importa, sabemos que Dios nos está bendiciendo. Sabemos que Dios está en control de todo, pues se lo dimos a Él. Todo lo que pasa, incluso lo que no nos gusta que pasase, es por voluntad de Dios. Y la gente nos ve, a mí y a ustedes, en tiempos críticos y se preguntará, pero ¿cómo puede ser que en tiempo crítico camine cantando? ¿Cómo puede ser que cuando hay ataque en la casa, cosa en su máquina alabando a Dios? ¿Cómo puede ser que estando en tiempos difíciles donde nadie compra y nadie vende, adoren al Señor? ¿Cómo puede ser? No tengo idea, solamente Dios lo sabe. Ese es el Señor en nuestro corazón. Y muchas personas quieren eso, necesitan eso. Y usted y yo tenemos eso para darles. No somos nosotros los que sanan, ni los que salvan, ni los que hacen los milagros. En nosotros está aquel quien lo hace. Y eso es lo que tenemos que dar a conocer. Dios se encarga y es notoria de hacer notoria su presencia en nosotros. Pero nosotros tenemos que también, cuando se contagien los otros, enseñarle que también hay plenitud para ellos. Esto hace la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia del Señor bendice la casa. La presencia del Señor es notoria. Y la presencia del Señor es contagiosa. Punto número 4. Punto número 4. Su presencia generacional. Primera de Crónica, capítulo 26, verso 1 dice:
También fueron distribuidos los porteros del templo de Dios. De los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zebedías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Joatán el sexto, Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai. ¿Por qué? Porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Versículo 6. También de Semaías, hijos de Obed-Edom, su hijo, nieto de Obed-Edom, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de su padre porque eran varones valerosos y esforzados. Cuando Obed-Edom recibió la presencia de Dios en su casa y le dio el lugar más importante, jamás imaginó que Dios iba a bendecir a su generación. Bendijo a sus hijos y los puso como portero en el templo de Jehová. Y bendijo a sus nietos porque eran valerosos e importantes. Cuando usted busca la presencia de Dios y la mete dentro de su casa y le da el primer lugar ahí dentro de su casa, Dios bendice sus generaciones, sus hijos y sus nietos son bendecidos. Cuando sus hijos lo ven depender de Dios, van a querer hacer exactamente lo mismo. Cuando usted ora por sus hijos lo ven. Cuando usted ora por sus nietos, los nietos lo ven. Y el fruto que usted está sembrando hoy, la semilla que está sembrando hoy va a ser el fruto que va a levantar mañana, que va a recoger mañana. Porque en su casa hay pastores, hay profetas, hay personas de bien, hay hombres y mujeres de Dios. Usted permitió que la presencia del Señor entrara a su casa, su familia, su generación es bendecida. Amén. Usted cuando ora por sus hijos, van a tener hijos rectos, íntegros. Podrán pasar por dificultades, por tribulación, pero nunca se apartarán de la misericordia. Nunca se apartarán de la palabra del Señor. Enseña, instruye al niño en su camino y nunca jamás se apartará de él. Tal vez algunos están pasando por dificultades con sus hijos, pero si ha sembrado oración, si su hijo ha visto que en tiempos difíciles usted no iba a renegar, insultar a los vecinos, pedir fiado, doblaba sus rodillas y ahora decía: Señor, mi casa es tuya, mi casa te pertenece, tú darás la provisión. Ellos son contagiados de la presencia de Dios. Amén. Y cuando tengan dificultades no van a ir a la droga, no van a ir al préstamo, van a buscar la presencia de Dios como hacía mi papá. Amén. Me acuerdo que en tiempos difíciles mi papá y mi mamá buscaban al Señor. Yo voy a ir a ese lugar porque sé que allí está mi bendición. Allí está la respuesta que necesito. No se canse de adorar al Señor delante de sus hijos. No se canse de orar por sus hijos. Usted diga: gracias, Señor, porque tu bendición está en mi vida y a través de mi vida, por lo que ellos me ven hacer. Guardar mi testimonio, tener una vida íntegra. No porque esto sea como un dominó, ¿vio? Que usted recibe al Señor y sus hijos y sus nietos son salvos. No, esto es dominó. Esto es usted cuando bendice y cuando su vida es bendecida por Dios, sus hijos ven su testimonio. Los hijos saben que el papá busca a Dios en tiempos críticos. Los hijos saben que el papá, ante la presión, él se mantiene íntegro. Los hijos y los nietos ven cuando el abuelo o el padre buscan y levantan sus manos y adoran a Dios. Y tiene ese minuto como digo: yo me voy a orar. Y nadie golpea la puerta de la casa, no porque sea malo, sino porque saben que allí yo estoy con mi Padre orando, mi Padre Celestial orando. Y eso lo ven mis hijos, y eso lo ven mis nietos, y eso es lo que estamos sembrando sobre ellos. Y ahí está la bendición de Dios. No porque de rebote nuestros hijos son bendecidos, sino porque ven nuestro ejemplo de que cuando buscamos al Señor, Dios abre las puertas. En los tiempos críticos Dios renueva las fuerzas. Y se preguntarán: ¿cómo puede ser que papá y mamá busquen a Dios en tiempos difíciles? Mira, todo el mundo va por los préstamos, buscan a los amigos, a la familia, se van a prender un par de velas. Papá y mamá buscan a Dios. Y eso les va a quedar perpetuamente, querido, porque Dios también bendice a nuestras generaciones. Dios no es un Dios que te bendice a ti y que tus hijos se manejen como puedan. No, pero el ejemplo está en la casa. El ejemplo está en los padres. Y aquel que no ha sido padre desde ya o madre, desde ya aprenda que eso trae bendición sobre
nuestra descendencia. Eso bendice, queridos. La presencia de Dios es generacional. Cuando usted busca por usted y por sus hijos reciben. Y aprenden que solamente buscando pueden recibir. Y aprenden sus nietos. Un día me acuerdo, esto me emocionó y me marcó. Hacía muchísimo tiempo que no llovía, hace un par de años atrás. Mucho tiempo que no llovía, en la sequía, la última sequía. Fue crítica la sequía, acuérdense. Llegó el día y empezó a llover. Y nosotros damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque había mucha gente que la estaba pasando muy mal. De hecho, el agua tenía de gusto raro, era todo aquello que usted se acuerda. Y el día mi nieto salió afuera. El día mi nieto salió afuera. Yo tenía hasta poco hacer, tenía el video. Y él levantaba su manito al cielo. Y decía, gracias Dios por la lluvia. Gracias Dios por la lluvia. A su manera lo decía. Y yo lo filmé, no para mostrarlo a ningún lado, solamente para darle gracias a Dios, para decir, Señor, algo está aprendiendo porque ve a sus abuelos orar. Porque ve, cuando viene aquí, nos ve orar. Y él sabe que cuando busca a Dios, Dios responde. Ah, pero pastor, tenía 6 años o 5 años. No importa, Dios no ve edades, Dios ve corazón. Por eso, padres, somos ejemplos en nuestra casa. Somos ejemplos de integridad, de comportamiento, pero también de búsqueda, como sacerdote del hogar, como siervos del Altísimo. Para que la bendición de Dios venga sobre los nuestros, nosotros somos los que tenemos que abrir el camino. En oración, en búsqueda, en orar por nuestros hijos. Es decir, estamos orando por ustedes. Estamos clamando al Señor por ustedes. Estamos orando para que sean personas inteligentes. El día cuando se va dice, mamá, chao, tata, chao, oren por mí antes de irse al colegio. Y es lo que hacemos por él y por todos nuestros nietos, y por todos nuestros hijos, y por toda la iglesia, y por los hijos de cada uno. Y estamos orando por ellos. Amén. ¿Y esto qué es? Dios revelándose al niño, no, el ver ejemplo en casa. Y así él será bendecido. Y así su casa será bendecida. Porque Dios no es un Dios que se queda en una generación. Dios bendice generaciones. Conforme le busquemos, Dios sigue bendiciendo. Entonces la presencia del Señor no solamente bendice, es notoria y es contagiosa, sino que también bendice a nuestras generaciones. Por eso cada vez que usted tenga que orar, por eso cada vez que usted tenga que bendecir, usted diga, gracias Señor por mi casa. Amén. Y declare, mi casa y yo serviremos al Señor, mi casa y yo seremos salvos, mi casa y yo somos prósperos, somos bendecidos, estamos resguardados en el hueco de la mano del Señor, somos una familia bendecida. Usted declare, no importa que está pasando un momento crítico, si no hay pan suficiente en la mesa, usted siga declarando, la provisión de Jehová está en mi casa. La bendición del Señor es la que enriquece y no trae tristeza a mi vida. Dios me guarda, guarda a los míos, camina conmigo, está conmigo, se mueve conmigo, toma el ómnibus conmigo, anda en el auto conmigo, viene aquí conmigo y se va de aquí conmigo. Esa es la presencia de Dios porque usted le da el lugar. Usted dice, Señor, donde vaya, no quiero caminar un solo paso solo. Antes de subir al altar en la ofrenda, siempre hago lo mismo. Digo, Señor, subamos juntos al altar. No quiero estar ahí si no vas conmigo. Porque tú eres la fuerza, la palabra, la administración, la autoridad. Tú eres el poder. Yo quiero ser instrumento en tus manos. Si tú no estás conmigo, yo prefiero quedarme sentado, Dios. Por misericordia, sube conmigo. Por misericordia. Revise si su casa está llena de la presencia. Revise si su negocio fue entregado a Dios. Revise si su trabajo fue entregado a Dios. Revise si cuando usted va a comer, antes de participar en los alimentos, usted dice, un segundito, Padre, bendice los alimentos, que sean de provecho para mi vida, que tu provisión sea en abundancia en mi mesa y en la mesa de cada uno de tus hijos. Esa es nuestra oración. Y Dios provee, queridos. Y Dios bendice. No se apure por comer. Bendiga primero los alimentos. Dar entrada al arca de Jehová en la casa también es eso. Bendecir los alimentos. Dar la entrada del arca del Señor en nuestra casa es decir, Padre, yo no doy un paso fuera de mi casa sin antes pedir tu bendición. Ayer me puse a cortar pasto. Amén.
Amén. Ayer me puse a cortar pasto en casa. Bueno, terminé molido, como siempre. Pero la presencia del Señor me ayudó de tal forma que pude terminar. Dice, ay, pastor, qué cosa más simple. Ay, yo hasta cuando voy a cortar pasto le pido la bendición de Dios. Hasta cuando estoy en mi casa, cuando voy a abrazar a mi esposa, cuando nos acostamos juntos, le pido la bendición de Dios. Cuando oramos por nuestros hijos, pedimos la bendición de Dios. Cuando vamos a hacer lo que sea, pedimos la bendición de Dios. Después la pastora está por jubilarse. Está en eso. Y ya hemos pedido la bendición de Dios sobre la jubilación. Yo pasé 11 meses esperando el sí del BPS. Bueno, tal vez aquellos que lo ven allá por Hungría, por Bulgaria no saben, pero bueno, BPS es Banco Previsión Social, de donde nosotros los viejos, los usados, nos jubilamos. Y cuando pedí ¿cómo se llama? Bueno, empecé ahí la cuestión, le dije al Señor que cuando llegue sea de bendición. Cuando llegue sea de bendición. 11 meses demoró. Y en mi trabajo yo tenía que preparar a alguien y no aparecía. Yo hacía 2 años le venía avisando al dueño, mirá que me voy, este cuerpo se va. Sí, después lo vamos a hablar. Cumplí los 60, jóvenes ellos por cierto. Y le dije, cumplí 60, se acabó. Tenés razón, tenemos que ver eso. Hace 2 años que te lo vengo diciendo. Tenemos que ver. En octubre vio una persona para que yo la preparara y se quedara en mi lugar. Yo le había pedido la bendición de Dios también cuando llegara ese tiempo. Este muchacho que se quedó bien preparado, no porque yo lo haya hecho, sino que trabajamos juntos y lo que sabía le fue enseñando. Y cuando llegó el momento de retirarme, yo me fui en paz, no solamente por todo lo que había hecho y Dios me había ayudado, sino porque había también dejado un legado, había enseñado a alguien que lo sigue haciendo muy bien. No porque yo lo haya hecho muy bien, pero me esforzaba cada día. Y usted dice, ¿dónde está la bendición de Dios? La bendición de Dios está en el testimonio que uno deja. Cuando usted está en un lugar y usted se va y hablan de usted, no de mal, sino de bien, es porque usted dejó un testimonio. Y el que habla de mal, que se maneje. Ese ya no es su problema, es el problema de Dios. Pero si usted se comportó según la voluntad de Dios, hablen mal o hablen bien, usted está dejando un testimonio. Dejando un testimonio. Lo que piensan las personas, que le resbale. Siempre dé importancia a lo que piensa Dios. Bueno, también para esos detalles tenemos que pedir la bendición de Dios. Yo siempre dije, ¿dónde estoy, Señor? Más allá de querer ser bendecido, quiero ser bendición. Donde esté, quiero ser bendición. Y Dios no ha faltado a la cita cuando ser bendición se trata. Dios nos ha bendecido también para ser bendición. Es que cuando usted le da el lugar principal en su vida y en su casa, Dios es lo que hace. Porque Dios bendice. Dios no suma, no resta y no divide. Dios multiplica. Y cuando hablamos de multiplicación, no le venga signo de peso a la mente. Multiplica paz. Multiplica provisión. Multiplica su amor. Multiplica su gracia, su favor. Multiplica todo sobre sus hijos. No tiene por qué ser multiplicar mi trabajo y mi sueldo. No, también eso Dios lo hace o no, conforme su voluntad. Pero lo de adentro es lo que cuenta. No se olvide, querido, y con esto termino, le juro que termino. No se olvide de cada día de su vida pedir la bendición de Dios y dejar que el Señor tome el control de sus cosas más simples. ¿Cómo puede ser que voy a dar este paso y le tengo que pedir la bendición de Dios? Pida la bendición de Dios. Porque cuando usted lo hace creyendo que es tan simple que no necesita esa bendición, usted le está dando el lugar a Dios que el Señor se merece. En su vida y en su casa. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tu presencia continúe ministrando nuestra vida, Dios. Que tu gracia y favor siga aquí sobre nuestra vida, Señor, ministrándonos, Señor, Dios mío. Tú sabrás cómo, Señor. Eres tú el dueño de esta reunión, Espíritu Santo.
Eres tú el que nos ministra, eres tú el que habla a nuestro corazón, eres tú el que nos confronta. Eres tú el que nos pregunta, ¿y qué estás esperando para darme lugar en tu casa? Por eso, Señor, que tu presencia comience a ministrar aquí donde estamos, Señor. No solamente en este lugar, sino donde haya llegado este mensaje, esta palabra, también sean ministrados aquellos a través de las redes o en futuras reproducciones. Que puedan entender que la bendición de Dios viene cuando, Señor, cuando le damos ese lugar de importancia a tu presencia, Dios. Cuando arreglamos el mejor lugar de nuestra casa para que tu presencia esté allí. Y ese es el corazón de la casa, Dios. Cuando no ponemos ese lugar en un rinconcito allí, Señor, cuando no veneramos una imagen, Señor, una foto allí colgada en la pared, cuando dejamos todo eso a un lado y sabemos que tu presencia está en nosotros y que cuando te damos, Señor, esa entrada, tú llenas todo en la casa, entonces es ahí donde tu bendición empieza a fluir, no solamente en nosotros, sino sobre los otros. Es notoria tu presencia en nuestra vida, Padre, para los demás, Señor. Es contagiosa tu presencia en nuestra vida para los demás, Dios. Y también bendice a nuestras generaciones. Por eso, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tengamos ese corazón simple, humilde, respetuoso y sencillo para buscarte todos los días de nuestra vida y aprender a darte ese lugar de importancia. El mejor lugar de la casa es el tuyo, Dios. Ese es el que está reservado para ti, Señor. Pero no por estar reservado es el olvidado, al contrario, es el lugar principal donde todos los días vamos allí a buscar tu rostro, tu presencia y a presentar nuestro día delante de tu altar para pedir tu bendición, Dios. Ese hombre, esa mujer de la casa que oran por sus hijos, si no lo hacen, empiecen a hacerlo para bendecir su heredad, para bendecir a sus hijos y los que han de venir después de ellos, nietos y los que lleguen. Ese hombre, esa mujer que aún no hace, que no bendice los alimentos, empiece a bendecir los alimentos porque es una forma de permitir que Dios esté en la casa tomando el lugar principal. Esa persona que se levanta y ya se va a hacer sus tareas sin antes pedir la bendición de Dios y dar gracias porque por misericordia el Señor permitió abrir los ojos un día más y le da un día productivo nuevo. Si no lo hace, pida la bendición de Dios. Empiece a hacerlo. Ponga sus tareas delante del Señor. Señor, no sé lo que va a pasar en el día de hoy, pero sí, lo que sé que va a pasar es que voy a buscar tu rostro. Y cuando busco tu presencia, sé que la voy a encontrar. Dios, tú no faltarás a la cita, Dios. Aquellos que nunca oraron por sus hijos, comiencen a hacerlo. Padre, bendice a mis hijos, mis generaciones, mucho más de lo que pueda bendecirme a mí, Señor. Que mis hijos, mis nietos y aquellos que han de venir después, Señor, estén en tu camino, buscando tu rostro, parados firmes en tiempos críticos, buscando tu presencia, fortaleciéndose en la fe cada día, Dios, siendo personas íntegras, llenos de tu presencia, que tu presencia sea notoria sobre ellos y contagiosa sobre ellos, Dios mío. Pero todo eso empieza en la casa. Cuando los padres buscan al Señor, los hijos buscarán al Señor. Cuando los padres descansan en el Señor, los hijos descansarán en el Señor. Cuando los padres oran, los hijos aprenderán a lograr todas las cosas en oración. Enséñanos, Señor, a hacer bendición en la casa y darte ese lugar tan principal, Señor, dentro de nuestro hogar, Señor, en nuestra familia, Dios. Dejar que tú tomes el control de absolutamente todas las cosas. Lo que especulamos y podíamos arreglar nosotros ya no tiene que estar en nuestra vida, sino que todo te lo entregamos a ti para que tú obres conforme tu voluntad buena, agradable y perfecta. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Dale